Testamento, volumen 1. La página es la número 453. La sección 3 dice la justicia de Yahvé y de Israel. Número 1. No existe en el Antiguo Testamento otro concepto de importancia tan central para las relaciones vitales como la Sedaká, el de Sedaká, justicia. No solo mide las relaciones del hombre con Dios, sino también las relaciones de los hombres entre sí, llegando hasta las discordias más insignificantes, incluso a sus relaciones con los animales y con su medio ambiente natural. Podemos, sin más, designar la Sedaká como el valor supremo de la vida sobre la cual descansa toda vida cuando está en orden. Pero, ¿cuál es su significado? Durante mucho tiempo la teología explicó este concepto en su mentalidad occidental. La traducción de la Vulgata, Justitia, y su correspondiente castellana Justicia, parecían reflejar bien su contenido. En este caso sería el buen comportamiento del hombre con relación a una norma moral absoluta, una legalidad fundada en la idea absoluta de la justicia. Según dicha teología de esta norma absoluta, derivaban derechos y deberes absolutos. Entendida de este modo, la justicia actúa en el ámbito social, vigilando y procurando que cada uno reciba lo suyo, paréntesis, justicia distributiva, cierra paréntesis, y quedaba solo una cuestión por ventilar. ¿Cuál era esa norma absoluta que presupone el Antiguo Testamento? Cosa extraña, aunque se la buscó con ahínco, no fue posible hallar en él una respuesta satisfactoria. Aquí hay una nota número 40, dice: examinando el uso de los términos a nuestra disposición, no conseguimos ir más allá de este concepto de conformidad con alguna norma, nos dice Ed Couch en un libro que cita en alemán. Hasta ahí la nota. Pero ello se debía a que la cuestión estaba mal planteada y por eso resultaba imposible armonizar los datos del Antiguo Testamento con una tal concepción de la justicia. H. Kremer reconoció ya la imposibilidad de aplicarla al pensamiento bíblico y logró abrir el camino hacia una idea completamente diversa. Idea que se ha demostrado exacta, al menos en sus líneas fundamentales. Como podemos comprobar ahora, el error de aquella teología consistía en presuponer y buscar una norma ética absoluta y abstracta, pues el antiguo Israel no juzgaba la conducta o la actividad del individuo según una norma abstracta, sino de acuerdo con la relación comunitaria del momento en la que el socio debe dar pruebas de su lealtad. Una cita, paréntesis, comillas: toda relación impone ciertos deberes de conducta. Pues bien, nuestro concepto, Sedaká, designa el cumplimiento de estos deberes que provienen de esa relación, sin la cual no podría subsistir, cierra comillas. El uso del término indica que, comillas, Sedaká esencialmente es un concepto de relación, y esto en cuanto se refiere a una relación real entre dos y no a la relación entre un objeto sometido a un juicio de valor y a una idea. Esto es una cita de un teólogo de apellido Kremer, de un libro en alemán. Así pues, la relación comunitaria concreta en la que se halla el individuo cuando obra es ya en cierto modo su norma,
pero conviene recordar que el hombre se mueve constantemente en una gran variedad de relaciones comunitarias y cada uno lleva en sí su propia ley. El hombre pertenece a la familia, a una comunidad política, tribu, pueblo. Está inmerso en la vida económica y si las condiciones se lo imponen, pueden entablar relaciones comunitarias con extranjeros. Cada día puede crear una nueva relación. Por encima de todas ellas se encuentra la relación comunitaria que Yahvé había ofrecido a Israel y se cultivaba sobre todo en el culto. También aquí vale lo dicho, es justo quien satisface las exigencias específicas que le impone esta relación comunitaria. Aquí una nota número 43. La misma exposición que presentamos aquí vale también para los conceptos emparentados como gesed, misericordia, rectitud, honradez. Pues todo este círculo de concepciones veterotestamentarias se basa solamente sobre la raíz sadik. En particular, el concepto misericordia está muy emparentado con la de justicia, sedaká, e interfiere con él de muchas maneras. También él designa un comportamiento conforme a una relación comunitaria y abarca la disposición y conducta solidaria, pero se orienta aún más que sedaká, justicia, hacia el significado de nuestra bondad, lealtad. Por eso expresan mejor la unión entre los sentimientos personales de benevolencia y los actos que ellos derivan. Ahí continúa la nota, también sedaká, rectitud y honradez son conceptos que indican una relación como aparece particularmente claro en las preposiciones que los acompañan. Ver Segunda de Reyes 10:15 y Deuteronomio 18:13, Génesis 34:21. Asimismo, es insuficiente la traducción de la palabra hebrea que se traduce como paz con nuestra palabra paz, pues el término hebreo denota un estado de equilibrio en el cual se satisfacen las exigencias de una comunidad. Es decir, un estado que solo puede realizarse bajo la protección de una comunidad y gobernada por la justicia. El que no es pacífico queda excluido de ella. Hasta allí la nota número 43. Cuando Israel alaba a la justicia divina, da gracias porque está de su parte y es una actividad que declara por él. El canto de Débora habla de la justicia, de las justicias de Yahvé y designa con esas palabras sus actos salvíficos en la historia. Aquí hay una nota, número 44, las justicias de Yahvé, los actos salvíficos en la historia, Jueces capítulo 5, 11, y 1 de Samuel 12:17, Miqueas 6:5, Salmo 103:6, Daniel 9:16. Véase también Salmos 48:11. Tu diestra está llena de justicia, el monte de Sión se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Deuteronomio 33:21 y Salmo 129:4. Hasta ahí la nota número 44. Desde este momento no se interrumpirá jamás las alabanzas de esta justicia salvífica. En Isaías, el segundo Isaías, alcanza un punto culminante, pero sería erróneo afirmar que fue en este profeta donde sedaká pasó a ser sinónimo de salvación. En Isaías, el segundo Isaías, el énfasis de la sinonimia entre justicia y salvación proviene del estilo hímnico, Isaías 45:8, 46:13, 56, 51:6, 8, y por consiguiente anterior al profeta. Ningún indicio nos presenta un cambio profundo o una evolución en la antigua concepción israelita de la justicia de Yahvé.
El uso del término en el canto de Débora tiene su importancia porque utiliza ya el concepto sedaká en sentido figurado, es decir, en relación con los efectos de la fidelidad de Yahvé a sus relaciones comunitarias. Dejado a un lado la movilidad de las afirmaciones sobre la justicia divina, el canto de Débora expresaba así una idea constitutiva para Israel. La justicia de Yahvé no eran normas, no era norma, sino actos salvíficos. El Salmo 48:11, tu diestra está llena de justicia, sedaká. El monte de Sión se alegra, el monte Sión se alegra. Hasta ahí el Salmo 48:11. También el individuo podía experimentar la justicia de Yahvé en tiempos de necesidad y debía confesarla en cantos de acción de gracias. No he ocultado tu justicia y en mi corazón he cantado tu fidelidad y tu salvación. Salmo 40:11. Y en los cantos de lamentación se rezaba así: tú eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. Salmo 143:1, 71:2. También esta justicia divina, experimentada por el individuo, era objeto de alabanza y proclamación en el culto. Salmo 22:31, 71:22. Las descripciones de las teofanías ofrecían una ocasión para hablar de la justicia de Yahvé, lo cual era muy comprensible, pues donde se revelaba Yahvé, allí también se ponía de manifiesto su justicia, es decir, su fidelidad a la alianza. La fidelidad a las relaciones comunitarias entre las personas era también la medida que juzgaba toda la convivencia humana. Cuando Saúl decía: David es más justo, quería significar que este último había tomado en serio y se había ajustado más que él a la relación común que existía entre ellos. Saúl, en cambio, no podía decir otro tanto de sí mismo. Primera de Samuel 24:18. Se dice que fue una justicia de David el haber perdonado la vida de Saúl cuando lo tuvo indefenso a su disposición. Primera de Samuel 26:23. Los tribunales locales tenían a menudo la función de juzgar el comportamiento de una persona respecto a su fidelidad a estas relaciones y declarar si era inocente o culpable. Deuteronomio 25:1 y siguiente, Éxodo 23:7, Primera de Reyes 8:32. Aquí hay una nota, 47. Es claro contraste con las ideas corrientes entre nosotros. La cuestión de la justicia del acusado se encontraba en primer plano en los procesos del antiguo Israel, pues era justa la parte que salía inocente del pleito. También se oye hablar de la justicia, sedaká del juez, Levítico 19:15, Deuteronomio 16:18, porque el juez que a menudo hacía también de acusador, debe tener en cuenta las condiciones sociales, sobre todo respecto a los débiles. Significa ayudar a conseguir el derecho. Hasta ahí la nota 47. Sin embargo, no se puede afirmar que este concepto veterotestamentario de justicia sea un concepto específicamente forense, pues abarca en realidad toda la vida de los israelitas, donde quiera se encuentren en una relación comunitaria. Además, la fidelidad de este campo no se limitaba a una conducta correcta conforme a la ley, es decir, a lo que hoy día entendemos por justicia. Esta situación de mutua dependencia requería demostraciones de bondad, lealtad y, si era necesario, de una misericordia pronta a ayudar al pobre o al que sufre. Proverbios 12:10. 21:26, 29:7. Cuando Jacob cita a los hermanos de Labán a ser jueces de sus comportamientos, el término sedaká aparece en el contexto anterior, Génesis 30:33. Solo menciona aquellas prestaciones que van más allá de lo estrictamente obligatorio, Génesis 31:36. Una demostración extrema de sedaká, cuya paradoja había gustado ya al narrador antiguo, la dio Tamar, nuera de Judá. Disfrazada de ramera cultual, seduce a un suegro y le engendra un hijo. Cuando la llevan a ejecutar, se descubre el motivo de su acción.
Aunque usó medidas extremas, ella quiso procurar una descendencia a la familia de su difunto esposo y así por haberse mostrado leal a sus relaciones con esa familia, fue más justa que su suegro, el cual se había negado a casarla con su hijo menor. Génesis 38:26. Pues bien, ¿tiene esto algo que ver con nuestra idea de la justicia? Por eso nuestra palabra justicia no solo es insuficiente, muchas veces llega incluso a ser una traducción engañosa del término hebreo. Estas dos esferas de relaciones comunitarias, los hombres entre sí y los hombres con Dios, parecen en cierto modo independientes y a menudo lo fueron en la práctica. Así se llegó a pensar que existía una concepción secular y otra religiosa de la Sedaká, y que esta última era posiblemente un producto nuevo de la reflexión teológica posterior, algo así como una aplicación secundaria del concepto civil de la Sedaká al plano religioso, a las relaciones del hombre con Dios. Una explicación semejante falsificaría por completo los hechos. En efecto, precisamente en tiempos antiguos, cuando existía la pansacralidad primitiva, las esferas que ahora consideramos separadas estaban todavía bien entrelazadas. Yahvé intervenía en favor de su pueblo con drásticas demostraciones de su justicia, pero de él provenían también las reglas de su conducta, las únicas que hacían posible la convivencia humana. Sus mandamientos no eran una ley abstracta, sino un don saludable que ordenaba la vida. Yahvé es Sadik, justo en medio de ella, Jerusalén. Todas las mañanas da su decisión como la luz que no falta, Sofonías 3:5. El profeta piensa tanto en las múltiples instrucciones que Yahvé promulgaba en el culto como en las normas destinadas al terreno legal. En ellos manifiesta diariamente su renovada voluntad de mantener un orden. Y una vez más aparece claro que Israel no se consideraba relacionado con un mundo de valores ideales, sino con una actividad divina. La Sedaká, la justicia de Yahvé, era también una actividad en favor de Israel y era por lo tanto digna de ser proclamada. Israel solo supo concebir su vida social como una realidad sustentada por una Sedaká que se le iba regalando incesantemente. Desde el cielo se proclama la Sedaká, justicia de Yahvé, Salmo 56. Aquí se entienden sus mandamientos, cuya revelación se celebraba regularmente con una fiesta en el templo de Jerusalén. Es más, a Israel le gustaba ensalzar los mandamientos divinos como sadiks, justos, es decir, saludables. Aquí hay una nota, véase también la página 253 respecto a este tema. Siguiendo con la lectura, en el Antiguo Testamento el rey y la monarquía constituyen un foco de declaraciones sobre la justicia, lo cual no debería extrañarnos, pues al ser cabeza de la nación era considerado el gerente y protector de todo el conjunto de relaciones comunitarias del país. Una nota, 49, 2 de Samuel 8:15, 1 de Reyes 3:6, 10:9, Salmo 45:5, verso 8, 72:12, 89, versos 15 y 17. Hasta ahí la nota 49. En el estilo cortesano del Antiguo Oriente se hallaban indisolublemente unidos la monarquía y la realización de un orden jurídico ideal. Pero en esta función el rey era solo simple mediador y hombre de confianza. Estaba sometido a una condición, que Dios le diera su derecho y su justicia, Salmos 72:1. Donde esta concepción aparece más clara es en la profecía mesiánica de Isaías 11:1. Dos puntos: admirables carismas capacitan al ungido para imponer la ley divina en su reino. Con todo, los mandamientos y las reglas de vida comunitaria eran solo una parte de la gran Sedaká, justicia, que Yahvé había proporcionado incesantemente a Israel. Ya vimos más arriba que también sus grandes intervenciones en la historia podían ser consideradas como demostraciones de su justicia.
Pero la Sedaká de Yahvé no actuaba solo en la historia, sino también en otros sectores que nosotros llamaríamos naturales. Así, por ejemplo, Joel, tras las ceremonias penitenciales con motivo de una plaga de langosta, anuncia la salvación de este modo: hijos de Sión, alegraos, que hará descender con justicia las lluvias tempranas y tardías. Las eras se llenarán de trigo, rebosarán las lagares de vino y aceite. Joel capítulo 2, versículo 23. Aquí hay una nota: el profeta considera la promesa como si ya estuviera realizada y usa el perfecto profético. Hasta ahí la nota. Y la justicia del rey antes mencionada lleva consigo una prodigiosa multiplicación del pueblo. Salmos 72:3. Con estos y otros ejemplos nos hemos alejado al máximo de nuestra concepción corriente de la justicia. Es más, se plantea el problema de saber si las declaraciones veterotestamentarias sobre ella no contienen quizás concepciones que no tenemos en cuenta por ser ajenas a nuestro modo de pensar. Para nosotros, la Sedaká, justicia, es ante todo algo que pertenece al mundo de las ideas, de donde nace un comportamiento que a través de las acciones del interesado repercute en beneficio de la sociedad. En cambio, ya desde el principio, Israel concibió el ser de la Sedaká, justicia, de un modo muy distinto. Una nota, dice J. Pedersen, tiene el mérito de haber desarrollado este concepto en su originalidad frente a todas las concepciones idealistas y humanistas. Con todo, hay que corregir su modo de concebir la Sedaká como la salud del alma, el prerequisito de todas las bendiciones, la energía de la cual dependen todas las acciones del individuo y al mismo tiempo se irradia en la comunidad. En efecto, su tesis fundamental de que la alma es la sede de la justicia no puede deducirse del Antiguo Testamento. Hasta ahí la nota 51. El examen de los numerosos ejemplos donde Sedaká aparece con la preposición hebrea en sugiere que era concebida en un sentido curiosamente espacial, algo así como un recinto, un campo de energía en donde son introducidas las personas y se las capacita así para realizar determinados actos. Ellos se elevan en tu justicia, Salmo 89:17. Más aún, los montes traerán la salvación al pueblo y los collados en justicia, Salmo 72:3. Cuando se reza contra los enemigos, no los dejes entrar en tu justicia, Salmo 69:28. Entonces parece realmente que Sedaká era comprendida en sentido local como un campo de energía saludable para el hombre. Lo mismo vale para otros textos que la presentan como un objeto o una persona. Por ejemplo, en el soporte del trono divino, Salmo 89:15, 97:2, el mensajero que va delante de Yahvé, Salmo 85:14, el vestido que uno se pone, Salmo 132:9, Isaías 11:5, Isaías 61:10, o la lluvia, no como la lluvia, Oseas 10:12, Isaías 45:8. En todo caso, hemos de preguntarnos si tales expresiones no tuvieron realmente un significado muy concreto y directo antes de ser interpretados en sentido figurativo. El exégeta se enfrenta aquí con grandes dificultades hermenéuticas, pues esa idea espacial y material de la Sedaká nos resulta tan extraña que en la mayoría de los casos no podemos determinar con exactitud su paso al sentido metafórico que ciertamente llegó a tener. Aquí hay una nota, número 53. Dice: sería falso considerar por adelantado la personificación de la Sedaká, justicia, como una pura estilización. La tendencia a separar una cualidad o un epíteto divino dándoles una autonomía personal se observa con mucha frecuencia en las religiones del Antiguo Oriente. Así, por ejemplo, en la mitología babilónica, Ketú, derecho, y Mesaru, justicia, eran considerados hijos del dios Samas, si bien es evidente que se trata de cualidades del mismo Samas.
las cuales se han independizado hasta convertirse en seres personales. Algo muy parecido ocurre con las parejas divinas de la religión fenicia Misor, rectitud, y Siddiq, justicia. Véase Ringren, Word and Wisdom, Studies in Hypostatization of Divine Quality and Functions in the Ancient Near East, 1947, en particular las páginas 53 y la 83. Volviendo a la lectura, de todo lo dicho se deduce un cuadro bastante unitario. En los tiempos más remotos, Israel festejaba a Yahvé como aquel que proporcionaba a su pueblo el don universal de su justicia. Esta sedaká era siempre un don salvífico, imposible imaginarla al mismo tiempo como algo que amenazaba a Israel. La idea de una justicia punitiva no se encuentra en ningún texto. Sería un contradictio in adjecto. Otra nota, nota 54, en relación con las doxologías judiciales. La frase tú eres justo se refiere a la justicia punitiva de Yahvé, pero es más probable que estos textos deban entenderse en el sentido de ser inocente de tales acusaciones. Véase Lamentaciones 1.18, Esdras 9.15, Segunda de Crónicas 12.6 y Daniel 9.14. En Nehemías 9.33 se dice, tú eres justo porque fuiste leal. No puede sostenerse la tesis de Notzer, según la cual los profetas predicaban una justicia divina punitiva. Ni siquiera Isaías 5:16 puede citarse como prueba. En Amón y Oseas falta por completo el concepto de la justicia divina. Sí, en cambio, averiguamos cómo se concebía la justicia de Israel y del individuo frente a Yahvé, vemos que el inventario no es tan uniforme. Sobre este asunto encontramos afirmaciones y reflexiones muy diversas en la forma y en el contenido. De hecho, se trata nada menos que del problema crucial de cómo Israel y el individuo se concebían a sí mismos en su existencia ante Yahvé. En primer lugar, nos llama la atención observar que los textos donde se habla de la justicia del hombre ante Yahvé son muy escasos en la literatura antigua y en cambio abundan en los textos exílicos y posexílicos. Aquí pues tuvo lugar un cambio decisivo, pero sería apresurado deducir sin más que el antiguo Israel no sintió en absoluto la necesidad de la justicia en sus relaciones con Yahvé. Nos conviene partir de las llamadas liturgias a la puerta, un ceremonial particular que se observaba cuando una procesión iba a entrar en el templo preexílico. Los Salmos 15 y 24 nos dan una idea del acontecimiento. Llegada a la puerta del atrio exterior, la procesión pide el permiso de entrar y pregunta por las condiciones requeridas. ¿Quién puede subir al monte de Yahvé? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Cierre comillas. El personal del culto responde desde el interior, comillas, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no tiene intenciones perversas ni jura en falso, cierra comillas. De este modo se les propone una selección de mandamientos divinos, pero no es necesario concluir que la observancia de los mandamientos era en el antiguo Israel una condición básica para la recepción de la salvación en el culto. En efecto, los que pedían el permiso de entrar no se presentaban por primera vez ante Yahvé, pues nunca dejaron de ser miembros de su comunidad. Pero una cosa es evidente: a quienes venían al culto se les pedía algo así como una declaración de lealtad a la ley de Yahvé. De hecho, observar los mandamientos era una empresa posible, incluso la consideraban fácil. Por esto, la pregunta dirigida a quienes deseaban entrar en el templo, es decir, si eran leales hacia los mandamientos y si los habían sido en el pasado, equivalía a preguntarles por su justicia. Y así se habla de las puertas de la justicia, que solo los justos pueden atravesar. Una nota 56, Salmo 118, verso 19, Isaías 26, 2. Las máximas, logien, sobre el ingreso en el reino de los cielos hablan todavía de dar pruebas de
Dikaiosune, en griego, justicia. Hasta aquí pues influyó el esquema de la liturgia de la puerta. Volviendo a la lectura, podemos incluso decir en términos generales que cada proclamación de los mandamientos, y no solo en la liturgia a la puerta, era al mismo tiempo una pregunta sobre Sedaká, la Sedaká de Israel, es decir, su disposición a aceptar por su parte la relación comunitaria que le proponía Yahvé. En este sentido, el ritual de Deuteronomio 27:15 incluía ya la pregunta sobre la Sedaká de Israel. El tratado de Ezequiel sobre la justicia, Ezequiel 18, nos permite dar un paso adelante, pues es evidente que en los versículos 5 hasta el 9 ha intercalado una perícopa y litúrgica muy anterior a su época. Aquí encontramos en primer lugar unas listas parecidas a las que se ven en los manuales para la confesión, y en ellas se resume la conducta del fiel a Yahvé. Dice así: no come en los montes levantando los ojos a los ídolos de Israel, no profana a la mujer de su prójimo, y termina exclamando: este es justo, una frase que posee todavía el carácter de un anuncio litúrgico. En efecto, este es justo tiene todo el aspecto de aquellas fórmulas declaratorias que el documento sacerdotal nos conserva a montones. Con ellas los sacerdotes declaraban en nombre de Yahvé el resultado de la valoración cultual. La frase hubiera podido decir igualmente: se le cuente como justicia. Pero como vimos más arriba, la valoración cultual de Sedaká es una función importante de los sacerdotes. Esto en cuanto la valoración del justo, la valoración cultual del justo es una función importante de los sacerdotes. Esto es en cuanto boca de Yahvé decidían en última instancia los que era aceptó o no aceptó. Una nota, ejemplos de esta valoración sacerdotal del justo lo tenemos en Levíticos 7:18, 17:4 y Salmos 32:2. Sí, a la lectura, continuando con la lectura. Así pues, quien había participado en el culto volvía justificado a casa. Lucas 18:14, en un sentido muy concreto. Ezequiel 18 nos muestra una vez más que también en el Israel preexílico se había planteado con insistencia el problema de la justicia, de la sedaká del hombre ante Yahvé. Además, nos enseña a considerar Génesis capítulo 15, verso 6, desde una perspectiva particular. En efecto, cuando el texto subraya que la fe le fue contada como justicia, hace una formulación sorprendente e incluso revolucionaria para sus contemporáneos. Con su forma desacostumbrada, indica que en un tiempo el saber qué cosa le contó Yahvé como justicia tenía cierta actualidad y quizás se había convertido en algo problemático. La frase sostiene que la verdadera actitud, la más conforme a las relaciones comunitarias con Yahvé, consiste en tomar en serio su promesa y ajustarse a ella como absolutamente real. Por otra parte, no hemos de atribuir a la frase un sentido absoluto y exclusivo, como si hubiéramos de negarle al hombre otros modos posibles para manifestar su justicia, pues tal frase se refiere a la situación peculiar de Abraham, como portador de una promesa de alcance histórico. Otras situaciones pudieron haber exigido otras manifestaciones de fidelidad a las relaciones comunitarias con Yahvé. Cuando el predicador deuteronómico afirma que la fidelidad a Yahvé consiste en reconocer y observar sus mandamientos, Deuteronomio 6, 25, 24, 13, se acerca más a la comprensión ordinaria en aquella formulación casi profética del eloísta. Pero Génesis 15, 6, Deuteronomio 6, 25 y el ritual que se adivina tras Ezequiel 18 coinciden en lo siguiente. Solo Yahvé determina lo que es justicia y quién es justo. El hombre vive de esta convicción. Él es justo, vivirá. Ezequiel 18, 19. En este sentido, piden los orantes que Yahvé deje salir el derecho. Salmos 17, 2,
37:6. El siervo de Yahvé considera también su justicia como algo que está junto a Yahvé y sabe además que su justificación se efectuará públicamente. Isaías 49:4, Isaías 50, versículo 8. La justicia reconocida por Yahvé puede perderse por una conducta o acciones contrarias a la relación comunitaria con el Señor. Cuando Yahvé se enfada, se vuelve nuestra justicia como un vestido manchado. Isaías 64:4 y siguientes, enmendado en singular según los 70, la Septuaginta. En tal caso, si el daño no es irreparable y Yahvé no ha entregado al pecador a la muerte, le toca al hombre reconocer su falta y hacer penitencia. En estas oraciones de penitencia se trata de una celebración cultural muy parecida, comillas, a las doxologías judiciales, cierra comillas. Eliú habla de la pedagogía de Yahvé con el pecador, como lo amonesta y hace volver en sí mediante el dolor y la enfermedad. Y continúa, comillas, suplicará a Dios, se complacerá en él, verá con júbilo su rostro y volverá al hombre su justicia. Job 33:26. También aquí se hace clara referencia a un ritual en el que a una oración de penitencia seguía la declaración de inocencia por parte de Yahvé. Los textos sobre la justicia del hombre frente a Yahvé aumentan mucho en la literatura más reciente. Esto se explica en primer lugar por el hecho de que el individuo se expresa aquí por primera vez con mayor autonomía. Había una nota, la nota número 60, dice: la terminología de esta frase nos remite a un procedimiento originariamente cultural. La palabra hebrea para penitencia significa conseguir mediante un sacrificio. Asimismo, el contemplar la faz de Yahvé tenía también lugar en el culto en relación a la ira divina. Ver arriba, más atrás, en la página 330, dice el autor. Ojalá supiéramos más sobre el procedimiento usado para restituir la justicia. También Miqueas 7:9 parece referirse a ello cuando dice: soportaré la ira de Jehová, pues pequé contra él. En tanto juzga mi causa y me hace justicia, me llevará a la luz y me deleitará en su justicia. En Lamentaciones 1:18 hallamos de nuevo una doxología judicial. Las curiosas alusiones a un amanecer del derecho, de la justicia, parecen remontarse igualmente a una ceremonia cultural. Isaías 51:5, 58:8, 62:1, Jeremías 51:10, Habacuc 1:4a, Malaquías 3:20, Salmos capítulo 17, verso 2, 37:6, 98:2. Los textos sobre la justicia del hombre frente a Yahvé aumentan mucho en la literatura más reciente. Esto se explica en primer lugar por el hecho de que el individuo se expresa aquí por primera vez con mayor autonomía. En épocas anteriores estaba inmerso en la existencia de la comunidad, pero con el correr del tiempo ha ido adquiriendo mayor independencia. El individuo se hace más consciente de sí mismo y de su relación con Dios y siente una creciente necesidad de justificarse en su existencia delante de Yahvé. Esta creciente independencia frente a la comunidad debió ser muy profunda, pues cuando leemos los Salmos 1, 73 o 119, vemos ya al Sadik, al justo, completamente solo ante Yahvé y su revelación. Es como si únicamente existiera esa presencia atemporal de uno frente al otro. Yahvé y el justo, todas las demás relaciones comunitarias han desaparecido por completo o se han vuelto insignificantes. Si atendemos al contenido o a las características fundamentales del justo, del Sadik, hallamos esta en primer lugar: el justo guarda los mandamientos. Hasta aquí nada ha cambiado respecto a la época más antigua, pues como hemos visto, también entonces la fidelidad del hombre a sus relaciones comunitarias con Yahvé debía acreditarse en la aceptación y la observancia de sus mandamientos.
Es sorprendente ver con qué naturalidad los orantes repiten constantemente haber observado los mandamientos y cómo se atribuyen a sí mismo el título de justo. Job capítulo 9, verso 21, 16, 17, 23, 10, 27, 6, Salmos 7, 9, 17, 1 al 5, 18, 22 al 24 y capítulo 26, versos 1 al 6. Para comprender estas afirmaciones no debemos recurrir al problema de saber si el hombre prestó o no la necesaria obediencia a Dios, pues esto se hallaba completamente fuera de la óptica de dichos salmos. Ya vimos cómo nunca se consideró la observancia de los mandamientos una carga, que en el mejor de los casos los hombres solo podían soportar en parte, sino como una profesión de fe en Yahvé. Por otra razón, esos hombres estaban sin más dispuestos a atribuirse dicho título de justo, pues eran todos menos una autovaloración moral. El culto había enseñado durante siglos que solo a Yahvé le competía adjudicar un título semejante y lo reconocía a quienes se adherían a él. Así, ya no resulta tan asombroso que estos orantes se llamaran a sí mismos los justos, sadiks, pues quien de algún modo tomaba la palabra en el culto era justo, sadik. En cambio, la voz de los proscritos, excomulgados, etc., no nos fue conservada. Para convencerse de que este título no era una presuntuosa autocalificación moral, basta comprobar un hecho bien patente. Israel solo conocía dos posibilidades. Uno era justo ante Yahvé o no lo era. Falta en absoluto los estados intermedios y los diversos matices necesarios para cualquier valoración moral. Si uno era justo, sadik, ante Yahvé, lo era por completo. No podía hacerlo de una manera inicial o aproximada. A partir de aquí hemos de intentar comprender la confianza e incluso el gusto con que el antiguo Israel modeló la imagen del sadik, justo, ejemplar, y se le aplicó a sí mismo. Sus características positivas son, según el Salmo 1, un afecto, un deleitarse en la revelación de la voluntad divina y la perseverancia en su relación interna y vital con esa voluntad revelada. Ambas características vuelven a aparecer con abundantes variaciones y bajo la forma de autoconfesión en el Salmo 119. La revelación de la voluntad divina es objeto de inmensa alegría. Hacia ella se orientan todas las tendencias cognoscitivas del espíritu y llena toda su vida emotiva. Es sencillamente el bien supremo de la vida, cuyo valor nadie ni nada puede disminuir. Estos orantes disfrutan acumulando interminables expresiones de perfección. Aunque utilizan el estilo de confesiones íntimas, no debemos entenderla en el sentido moderno de las autoconfesiones, y menos aún hemos de creer que les haya precedido una obediencia concreta a la voluntad divina. No obstante, su estilo personal son expresiones típicas y como tales trascienden decididamente las posibilidades psicológicas y morales del hombre. Ocurre lo siguiente, estos orantes se meten en la imagen del sadik, del justo por excelencia, y la reivindican para sí. Es más, demuestran un entusiasmo y una tal audacia en ampliarla en todos los sentidos que cortaría el aliento a cualquier teólogo prudente. No cabe duda, esta imagen se ha elevado por encima de las concepciones anteriores, gracias al desarrollo de su aspecto psicológico, realizado sobre todo mediante expresiones de perfección psicológica. El círculo que cultivaba esta imagen enfática del sadik, justo ideal, era, por cierto, muy limitado. Según todas las apariencias, era una religiosidad muy espiritual la que se presentaba de este modo ante Yahvé, y hemos de buscar sobre todos sus representantes en los ambientes sapienciales, que sabían más de cuanto se admitía hasta ahora sobre la delicia de estar junto a Dios. Salmo 73, verso 28. Este concepto tan audaz del deleitarse
del dejarse mimar por Yahvé, pertenece también a esta teología post-exílica. La palabra hit, deleitarse, la encuentra en Salmos 37:4, Job 22:26, 27:10, Isaías 58:14. Volviendo a la lectura, existen además algunas afirmaciones aisladas que en términos muy radicales y pesimistas niegan al hombre cualquier sedaká, justicia ante Yahvé. Con todo, no es necesario suponer una contradicción fundamental entre estas y las anteriores si pensamos que son pronunciadas en la situación propia de los salmos de lamentación y quieren acentuar expresamente la condición desesperada del hombre, abandonado a sí mismo. Si Yahvé le llamara a juicio, nadie sería inocente. Salmo 143, verso 2, parecido a Job, capítulo 4, verso 17. Aquellos orantes tardíos eran pues más conscientes que el antiguo Israel de que se debía a la gran misericordia de Yahvé si un hombre era justo en su presencia. La sedaká humana, justicia humana, jamás podía ser una contrapartida suficiente, como se decía ya en Deuteronomio 9, 4 al 6. De hecho, en el Deuteronomio aparece la idea de la sedaká, justicia humana, que debe manifestarse en el reconocimiento y la observancia de los mandamientos. Deuteronomio 6, 25, 24, 13, véase más arriba a la página 464. Por consiguiente, cuando los textos posteriores hablan de, comillas, pruebas de justicia en las que Israel no puede apoyarse ante Jehová, ante Yahvé, Daniel capítulo 9, verso 18, y que son frente a su ira como un vestido manchado, Isaías 64, 5, debemos pensar ante todo en el cumplimiento de los mandamientos. Solo que detrás de estos textos late una profunda convicción en la insuficiencia de la obediencia humana. Tales afirmaciones no niegan radicalmente la posibilidad de una justicia humana, pero sí niegan que la fidelidad del hombre a la alianza pueda tener ante los ojos de Yahvé valor suficiente para merecer ser declarado justo. En este sentido, la oposición, comillas, no por nuestra justicia, sino por tu misericordia, en Daniel 9:18, es una prueba más de la manera tan poco jurídica con que el tardío Israel seguía considerando el procedimiento de declarar justo al hombre. En el confín más lejano de los libros canónicos se anuncia un estrechamiento y atrofiamiento decisivo del concepto de la sedaká, pues en Daniel 4:24 el término arameo para sedaká significa las buenas obras, la limosna con las que puede el hombre borrar sus pecados. Hasta ahí en la sección que habla de la justicia o sedaká de Dios. Hasta la página 469 del libro Teología del Antiguo Testamento, volumen 1 de Gerald von Rath, editorial Sígueme.